¿Dónde están los ángeles caídos? ¿Caminan todavía entre nosotros, disfrazados en las sombras, influyendo en los corazones y levantando imperios de maldad? ¿O fueron encerrados en prisiones de tinieblas, encadenados por su propia rebelión, aguardando el día del juicio eterno? La Biblia nos revela que algunos siguen libres, engañando a las naciones, extendiendo su poder en la oscuridad, mientras otros, más perversos, fueron confinados en abismos profundos por haber traspasado límites prohibidos. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Qué hicieron para recibir tal castigo, y cómo su historia se conecta con el destino final de la humanidad? Para entenderlo, debemos remontarnos al principio, cuando se dio la primera gran rebelión. No todos los ángeles permanecieron fieles a su Creador. Hubo una revuelta encabezada por un ser poderoso, y con él cayó una tercera parte de las huestes celestiales. La consecuencia fue inmediata. Perdieron su lugar en la presencia continua de Dios. No todos fueron encarcelados, la mayoría quedó libre para moverse en la esfera de la tierra y en regiones espirituales, todavía con cierto acceso para presentarse ante Dios, como vemos en el libro de Job. Job 1, 6-7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra, y de andar por ella. Estos ángeles caídos, que desde entonces llamamos demonios, comenzaron a actuar en el mundo, tentando, corrompiendo y engañando a la humanidad. Pero la Biblia narra un episodio mucho más oscuro que ocurrió tiempo después. Génesis capítulo 6 relata que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y tuvieron hijas, los hijos de Dios, un término que en otros pasajes describe a seres celestiales, vieron que aquellas mujeres eran hermosas y tomaron para sí las que quisieron. Génesis 6, 1-2,4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Judas, en su carta, explica que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Judas 1, 6-7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad perpetua, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No fue una simple tentación espiritual, fue un abandono consciente del lugar y de la naturaleza que Dios les había dado. Tomaron forma física y se unieron sexualmente con mujeres humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes y guerreros de renombre. Este acto fue tan grave que Dios actuó de inmediato. 2 Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. El Tártaro, una palabra que en griego describe la prisión más profunda del mundo espiritual, no es el lago de fuego final ni el Hades de las almas humanas. Es un lugar de confinamiento para seres celestiales que han cruzado límites extremos. Ahí, en ese abismo oscuro, están desde los días de Noé, completamente privados de libertad, sin movimiento, sin posibilidad de tentar o influir en el mundo. Están apartados hasta el día del juicio final, cuando serán lanzados junto con el diablo y todos sus seguidores al lago de fuego. Apocalipsis 8 y 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Escritura no detalla qué hacen ahora mismo, pero su encierro en oscuridad perpetua ya es un castigo presente. Mientras tanto, los demás ángeles caídos, los que no participaron en aquel pecado sexual de Génesis 6, siguen libres. Efesios 6 y 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los demonios que operan hoy en el mundo. La Biblia los describe como espíritus inmundos que buscan descansar, que entran y salen de personas, que tientan, oprimen, engañan y promueven idolatría y pecado.
Mateo 12, 43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué no han repetido el pecado de Génesis 6? Porque conocen el destino inmediato de quienes lo hicieron. El encarcelamiento de sus compañeros es un recordatorio constante de que si cruzan esa línea, serán también encerrados hasta el juicio. Hoy sus métodos son distintos. Ya no buscan corromper físicamente la humanidad, sino espiritualmente. Cuando Jesús murió en la cruz y la obra quedó consumada en la tierra, las Escrituras nos dicen que descendió a lo más bajo, al lugar de prisión donde están encerrados los ángeles que pecaron en los días de Noé. Ellos están encadenados en oscuridad, aguardando el día del juicio final. Pedro lo explica así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. 1 Pedro 3.19-20. Allí, Cristo no fue a dialogar con ellos, ni a darles una nueva oportunidad de arrepentimiento, porque su condena ya estaba sellada. Fue a proclamar su triunfo. Lo que en apariencia había sido derrota en la cruz, era en realidad la victoria total sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las huestes espirituales de maldad. De este modo, los mismos ángeles caídos que habían corrompido la creación y que por ello fueron encadenados, escucharon en ese momento el anuncio de que la cruz había marcado su fracaso definitivo. Y desde entonces, todo poder de las tinieblas quedó sujeto a la autoridad del Hijo de Dios. Así, hoy tenemos 2 grupos distintos entre los ángeles caídos. Unos están libres, moviéndose entre nosotros, tentándonos y oprimiéndonos, con estrategias de engaño y manipulación espiritual. Otros, en cambio, están encerrados en el Tártaro, en prisiones de oscuridad, por el pecado particular de haberse unido a mujeres humanas en los días antes del diluvio. Todos, sin embargo, comparten un mismo destino final. El lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta realidad debería hacernos entender 2 cosas. Que vivimos en un mundo donde hay una batalla invisible y que ningún ser, por poderoso que sea, escapa a la justicia de Dios. Los demonios que están sueltos operan con libertad limitada, siempre bajo el control soberano de Dios, y los que están presos sirven de advertencia a todo el mundo espiritual de que el juicio de Dios es seguro y definitivo. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si aquellos ángeles, creados con poder y gloria, fueron reducidos a prisiones de oscuridad por rebelarse contra Dios, ¿qué podemos decir de nosotros, simples mortales? La Biblia nos muestra que esta lucha no es un mito, sino una verdad que atraviesa la historia y afecta nuestra vida diaria. Los ángeles caídos que están libres son un recordatorio de que la batalla espiritual es real, mientras que los que están encadenados nos aseguran que el juicio final ya está decretado. Todo esto debería despertar en nosotros no miedo, sino confianza. Confianza en que Dios gobierna sobre todo, que nada escapa a su justicia y que, al permanecer firmes en Él, tenemos victoria sobre cualquier poder de las tinieblas. Así que no olvides esto. Vivimos en medio de una batalla invisible, pero jamás estamos solos. Dios sigue teniendo el control. Si este tema te hizo reflexionar, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo, para que más personas descubran estas verdades ocultas en la Biblia. Dios te bendiga y te guarde.